Soy Lucía Liévano, maestra de educación inicial. Llevo muchos años trabajando con niños, con padres de familia, con maestros, maestras y con madres comunitarias. Y hoy vengo a hablar con ustedes acerca de las estrategias pedagógicas en la educación inicial. Para hablar de estrategias pedagógicas, necesariamente tenemos que hablar de la educación inicial y más exactamente de las interacciones significativas y relevantes que se tejen aquí en la educación inicial, que tejen los niños consigo mismos, con sus pares, con su entorno, con ese entorno natural, bien sea físico, social, cultural, en donde son escuchados, en donde se tienen en cuenta sus ritmos de desarrollo, sus intereses, sus emociones, sus diferentes formas de ser, y en donde también entran de manera muy importante esas relaciones significativas que tejen con su maestra o con su maestro. Eso los hace sentirse reconocidos, acogidos, queridos, respetados, y en donde entran en juego obviamente las acciones pedagógicas de las expresiones artísticas, del juego, de la literatura, de la exploración del medio, en donde la maestra y el maestro buscan propiciar experiencias que promuevan su desarrollo, su creatividad, sus procesos de aprendizaje de una manera dinámica, activa, alegre, agradable, en donde también los intereses de los niños, la curiosidad de los niños, las preguntas de los niños están en juego. Eso tiene que ver también con las intencionalidades que tiene la maestra o el maestro, buscando llegar a potenciar el desarrollo de los niños teniendo en cuenta esas características de las que estábamos hablando, esos intereses, esas particularidades de cada uno de los niños y niñas con quienes trabaja. Para lograr llegar para llegar a lograr esas intencionalidades, están las estrategias pedagógicas. Esas estrategias pedagógicas no son una receta, no son un camino a seguir como una camisa de fuerza, sino son elecciones que el maestro hace a través de las cuales genera propósitos y genera oportunidades para que los niños vivan experiencias que favorecen su desarrollo. La elección de la estrategia pedagógica tiene en cuenta a los niños como protagonistas. Estas deben ser dinámicas, incluyentes, deben ser garantes de la participación de todos. Deben ser también respetuosas con sus ritmos de desarrollo, deben tener en cuenta, como dije ya en varias ocasiones, las particularidades de cada uno de los niños, y para eso se necesita que las maestras y los maestros tejan con ellos unas relaciones muy significativas, unas relaciones estrechas, en el sentido de que conozcan no solamente los niños y la manera como se relacionan entre ellos y cómo se relacionan con el entorno, sino también conozcan a sus familias, cómo son sus familias y cómo son las particularidades de las familias. Ahora hablemos de estrategias pedagógicas, pero también hablemos de esos niños como garantes de su propio desarrollo, porque cuando los maestros elegimos estrategias pedagógicas, tenemos claras las intencionalidades, pero también tenemos claros quiénes son esos niños, qué les gusta, qué necesitan, cuáles son sus intereses y hacia dónde queremos llegar. Si tenemos en cuenta a los niños agentes de su propio desarrollo, cuando los niños nos dicen qué les interesa, cuando nosotros somos capaces de escucharlos, de observarlos, de conocerlos, de saber quiénes son, cómo son, qué les gusta, cuáles son sus intereses, sus preguntas, sus pasiones, entonces también podemos elegir y llegar al encuentro de las diferentes estrategias pedagógicas que viven a la larga en la cotidianidad de los niños y las niñas, que están presentes durante mucho tiempo en esa cotidianidad, lo que a veces nosotros las elegimos y las ponemos de una manera planeada, organizada, para potenciar y para alcanzar esas intencionalidades que nos hemos propuesto. Por ejemplo, está la asamblea, que es una de las
de las estrategias pedagógicas, pues yo no sé si sería la más bonita, pero a mí me encanta porque eso es un espacio de participación, de diálogo, de comunicación, en donde los niños no solamente dicen y expresan sus emociones, sus sentires, sus experiencias, en donde pueden evocar lo que ha sucedido en sus casas el día anterior, a la hora del saludo, por ejemplo. En las estrategias, las asambleas es una de las estrategias que puede estar presente en diferentes momentos del día, como son la hora del saludo, como son la despedida, o cuando sucede algún problema, cuando necesitamos tomar una decisión, cuando vamos a realizar alguna actividad y necesitamos poner como las normas del juego claras o tener unas ideas de qué queremos hacer. La asamblea es la estrategia perfecta para eso. Y la asamblea es una de las estrategias que favorece la autonomía, favorece el reconocimiento de los otros, la capacidad de aprender a escuchar a los otros y la capacidad también para enseñarles a poner en palabras sus ideas, sus inquietudes, sus preguntas, sus necesidades. Esta es una de las herramientas, yo creo que más usadas en diferentes momentos del día y es una de las estrategias que muchas veces los niños piden. Es lindo oír cuando los niños dicen reunámonos o hagamos una asamblea o como la quieran llamar, porque a veces los niños la llaman de maneras distintas y hacen entre ellos mismos a veces sus propias asambleas, que eso también es muy bonito, cuando se reúnen para hacer un juego, para construir un juego, eso también es una asamblea y es la posibilidad también de que el maestro reconozca en ellos muchas de sus particularidades, muchas de sus fortalezas, muchas de los roles que juegan los niños en un grupo. Gracias a esta estrategia se ponen presentes, se ponen en juego para que todos nos comuniquemos, para que lleguemos a acuerdos. Esta es una estrategia de las que más utilizaba yo, por ejemplo, cuando estaba en el jardín infantil. Los rincones de juego, los libros y la vida. Esta es otra estrategia que también es una estrategia que propicia el trabajo individual, propicia el trabajo en equipos pequeños, la toma de decisiones, nos permite conocer los intereses, las habilidades, los ritmos particulares de los niños y las niñas. Así como hay rincones de juego, hay rincones de muchas especies. A mí, por ejemplo, me encantaba cuando estaba en el jardín, que llegábamos siempre a rincones de juego, no llegaban los niños directamente a su salón, solamente a dejar su lonchera, sus sacos, sus pertenencias y salían a escoger a dónde querían jugar, a dónde querían llegar, si a la biblioteca, si a jugar con las colchonetas en el parque, si a jugar en el muñequero, con sus amigos con los carros, a montar en triciclo. Eran ellos los que decidían a dónde querían ir. A veces estaban en un solo sitio, a veces paseaban por todos los rincones que estaban preparados para ese momento. Y esa es una de las estrategias que más permite, de alguna manera, que los niños tomen decisiones, que los niños trabajen individualmente, que los niños compartan con otros, que creen, que resuelvan problemas, que busquen a otros para generar otros juegos o que simplemente estén jugando solos en alguna cosa que les interesó y que propician también ese juego individual que también es muy importante. Otra de las estrategias de las que podemos hablar son los proyectos de aula, que nos permite conocer los intereses, las curiosidades, las inquietudes de los niños y las niñas. Generalmente dicen que surgen a partir de una pregunta, pero yo tengo por experiencia propia que no solamente surgen a partir de una pregunta, surgen a partir de una lectura, de una experiencia significativa, surgen a partir de un juego, de un programa de televisión, de una mamá que está embarazada. Y eso, claro, genera unas inquietudes, genera unas preguntas. Entonces, el proyecto de aula puede surgir de distintas maneras. Lo importante es que el maestro propicie muchos espacios en donde los niños puedan poner sus inquietudes,
sus intereses, sus preguntas, sus saberes, sus pasiones, para que los temas que son primordiales en ese momento salgan, surjan y se realice un proyecto de aula poderoso, que no tiene que ver con la cantidad de tiempo que dura, porque un proyecto de aula no tiene un tiempo determinado. Un proyecto de aula puede durar una semana, pero puede durar 6 meses, puede durar incluso un año. Eso depende muchísimo de los intereses de los niños, de la conexión que hagan y de la, también de alguna manera, de la habilidad que tiene el maestro de hacer caminos de conocimiento alrededor de un tema que les interesa a todos. Los proyectos de aula les permiten jugar, indagar, preguntar, arriesgarse a lanzar hipótesis, a poner sus ideas, su pensamiento en palabras para compartirlo con el otro. Les permite también desarrollar un sentido crítico, desarrollar un pensamiento no solamente crítico, sino también un pensamiento científico, dependiendo muchísimo del proyecto que hacen. Aprenden a trabajar en equipo, aprenden a respetar al otro, a respetar la palabra del otro, aprenden a hacer acuerdos, pero todo esto a partir de la experiencia, no como la lección aprendida, sino a partir de las experiencias que van teniendo, empiezan a construir por sí mismos estos aprendizajes, algunos individuales, algunos en conjunto. Son participantes activos, son los niños los que dan como la línea de trabajo, y el maestro lo que hace es orientar, guiar, enriquecer, pero los niños en ese tipo de trabajos son quienes ponen todo su ingenio, todos sus saberes, y además la familia se integra de una manera maravillosa en ese tipo de trabajos, en ese tipo de propuestas, de estrategias, porque los niños, con todo lo que están tejiendo, llegan a hablar a sus casas de lo que está pasando. La maestra cuenta también a los padres de familia qué es lo que está sucediendo, de qué están hablando, sobre qué están trabajando, cómo lo están construyendo. Los invita para que vayan y para que vean cómo se empieza a construir un proyecto alrededor de un tema específico, y las familias empiezan también a participar, a enriquecer el proyecto, mandando información, mandando libros, haciendo recetas, llegando allá a compartir también sus saberes. Esto hace que los proyectos de aula se enriquezcan de una manera impresionante, y en donde los papás obviamente son también activos, no tan presentes como los niños, pero sí están al tanto de lo que está sucediendo, y hace que también las familias, desde muchos puntos de vista, participen en el desarrollo de un proyecto de aula. Los proyectos de aula tienen unas fases que son importantes, y la primera podríamos decir que es la elección de un tema, la elección de ese tema que los convoca a todos, que es interesante para todos los niños y las niñas del grupo, pero que también es interesante para la maestra. Eso también es muy importante, porque la maestra, en esas relaciones que está tejiendo, también sus sentires, sus emociones, sus gustos, sus preferencias, sus miedos también entran en juego y hacen parte importante de la elección de ese tema. Cuando ya tenemos ese tema y sabemos de la huerta, de los lobos, de los elefantes, de los egipcios o de los vikingos, los temas son tan importantes, tan grandes, que a veces nosotros no alcanzamos a imaginarnos que los niños quieran saber de tantas cosas que parecieran tan lejanas para ellos. Cuando ya tenemos ese tema, empezamos a mirar qué sabemos, y todo esto lo anotamos con las grafías propias de los niños. Los niños son los que van haciendo como una lista de qué sé de esto, qué sé, si estoy haciendo un proyecto sobre África y los elefantes, o sobre lo que sea, qué saben los niños acerca de eso. Y también hago una lista de qué quieren saber, que queremos saber todos acerca de ese tema del que tenemos algunas nociones, pero hay otras que nos interesa saber
otras cosas, o nos interesa comprobar que eso que creemos saber, si, digamos, si estamos en lo cierto o no. Otra fase que viene ahí también muy importante y es cómo lo estructuramos. Y los niños aquí tienen un papel muy importante, porque los niños son los que también empiezan a decir, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, a mí se me ocurre, yo tengo una idea, y la maestra, que es la que guía esta estructura, es la que le da un orden, pero teniendo en cuenta también las voces de los niños para que los niños siempre sean partícipes activos de este proyecto de aula, en donde si ellos son partícipes activos, están con toda su curiosidad y con todo el interés puesto ahí. Y cuando los niños tienen interés, las cosas cogen unos vuelos impresionantes. Cuando ya tengo esa estructura, simplemente ponemos manos a la obra. Y es cuando la maestra, aquí no solamente está la estrategia del proyecto de aula, sino que esta es una estrategia que convoca otras estrategias. Entonces aquí también podemos hablar de rincones. Aquí necesariamente hablamos de asambleas y hablamos de talleres. En este momento hablamos también de laboratorios, porque un proyecto de aula puede convocar todas estas estrategias que nos van a permitir desarrollar o propiciar unas experiencias que nos hacen que el tema del proyecto de aula crezca desde diferentes puntos de vista, en donde todos los saberes y todas las actividades pedagógicas de la primera infancia se relacionan y están presentes. Y la última fase de este proyecto es la parte de la evaluación, pero no es la evaluación de un resultado, es la evaluación de un proceso, de cómo estos niños se han relacionado con este proyecto, lo que han aprendido, lo que han aportado, lo que han crecido alrededor de todas las actividades, de todas las experiencias que han tenido en el desarrollo del proyecto de aula. Y pues obviamente ese resultado que tienen ahí alrededor de todo lo que han hecho para su proyecto de aula, pues tiene que servir para que ellos también no solamente lo tengan en un registro de cosas que hacen, sino que sirva también para que jueguen. Por ejemplo, esta carátula que ven aquí, este dibujo que parece una cara como de lobo, con esa huerta que parece ahí al lado, hace parte de un proyecto que hice yo con los niños de Lobos, en donde ellos hicieron las máscaras y jugaron con las máscaras. Las máscaras no estaban ahí para mostrar lo bonitas que les quedaron, sino las máscaras estaban ahí para jugar, para convertirse en lobos, para hacer rondas, para volverse lobos y jugar al dramático juego juguemos en el bosque, por ejemplo, o juegos que ellos inventaban alrededor de esa máscara que tenían puesta y que les servía para hacer ese lobo del que estaban aprendiendo tantas cosas, y que cuando yo los veía jugar, por ejemplo, veía representadas una cantidad de cosas que íbamos aprendiendo acerca de las características de los lobos, las ponían ellos en el juego, haciendo de lobos y jugando como si fueran las manadas de los lobos. Entonces, eso hace parte de la evaluación. Eso es lo que tenemos que ver en una evaluación de un proyecto de aula. No podemos ver si los niños hicieron esto, les quedó más bonito o feo. De eso no se trata. Se trata de los aprendizajes que van adquiriendo y de cómo esos aprendizajes hacen parte de la vida cotidiana, en su familia, en el juego, en las diferentes actividades que ellos desarrollan en el día a día. Ahora, miremos, por ejemplo, otra de las actividades o de las estrategias que son también muy poderosas y que también se tejen dentro de los proyectos de aula. No necesariamente tienen que estar amarradas a un proyecto de aula para que la podamos desarrollar, explorar y experimentar. Son los talleres. Esos talleres que yo generalmente relaciono mucho más con la parte artística, con todo lo que tiene que ver con la plástica, con la pintura, con el modelado, con el juego también. Y son
Eso sí que favorecen la socialización constante, propician la cooperación, la construcción de aprendizajes entre pares y adultos significativos, la toma de decisiones, la resolución de problemas, mmm, la investigación acerca de arte también, porque aquí, por ejemplo, puedo proponer un montón de materiales, disponer un material para que los niños decidan con qué quieren trabajar, qué quieren componer, qué materiales quieren mezclar y que ellos averigüen cómo lo van a usar, qué características tienen esos materiales que tienen ahí y qué características tienen después de haber sido mezclados, por ejemplo. Pueden resultar unas pinturas pastosas, unas pinturas pegajosas, líquidas, y dependiendo de cómo me den esas texturas, tengo maneras diferentes de usarlas o herramientas diferentes para esparcirlas, por ejemplo. Y todo eso hace parte de la solución de problemas, de las preguntas, de las hipótesis que se hacen, de trabajar unos con otros, de aprender de los otros. Y los talleres es la estrategia que permite aprender haciendo, que eso es tal vez una de las cosas más bonitas que tiene esta estrategia pedagógica, que también tiene unas fases, ¿no? Conocer los intereses de los niños. Dentro de las fases que encontramos en los talleres, por ejemplo, no encuentro la disposición del ambiente, pero para mí es muy importante la disposición del ambiente, porque un taller con una disposición especial me propicia unas interacciones distintas a que si yo no tengo una disposición especial para determinado taller que estoy inventándome o que estoy proponiendo. La exploración de los materiales y el hacer, ¿no? Después de esa exploración de materiales, porque los niños primero llegan a mirar qué hay, cómo es ese material, a tocarlo, a olerlo, a sentirlo. Y cuando ya han pasado ese momento de exploración, empiezan a trabajar con él, a mezclarlo, a interactuar con el material y a hacerse preguntas entre ellos, que esto también es muy bonito dentro de los talleres. Las conversaciones que surgen con los niños dentro de estas diferentes estrategias es una de las grandes oportunidades que tienen los maestros para conocer qué piensan los niños, qué sienten, qué les gusta, cómo se relacionan con esas actividades, con esos materiales que estoy proponiendo y cómo llevan el recorrido del desarrollo de un taller, por ejemplo. Y la otra estrategia de la que yo quería hablar hoy es del laboratorio, que puede ser muy parecido al taller, pero me gusta ponerlo más del lado de la ciencia, del lado del descubrir, del lado de experimentar, de explorar, de mirar el entorno, la naturaleza, de ese momento de hacer experimentos, de descubrir si yo mezclo esto con esto, qué sucederá, de saber que hay distintos materiales, que hay un laboratorio de cocina, por ejemplo, un laboratorio científico, un laboratorio de luces y sombras, un laboratorio de bichos. Es decir, es poner la ciencia al alcance de los niños y despertar en los niños y fortalecer y afianzar ese pensamiento científico que tienen los niños. Y yo creo que de todas estas estrategias, lo que rescataría o lo que resaltaría más que todo sería la capacidad que tienen los niños de curiosidad, de investigar, de observar. Y eso es una cosa que la tienen los niños como de manera natural, pero que nosotros podemos potenciar. Y dependiendo de las experiencias que tengan y de las estrategias que nosotros les propongamos, ellos van a creer más en ellos, van a ser más independientes y siempre aprender va a ser una delicia, siempre va a ser un placer, siempre investigar, siempre observar, siempre esa curiosidad de ellos innata va a ser las herramientas indispensables para construir nuevos aprendizajes. Y creo que
más que decirles utilicen esta o aquella estrategia, es busquen entre las estrategias cuáles son las que más se acercan a esos intereses de sus niños y niñas. Busquen cuáles son las que les ayudan a lograr esas intencionalidades que ustedes se han planteado en sus planeaciones y que tienen en cuenta las características de sus niños y sus niñas. Las estrategias pedagógicas no necesariamente son actividades de camisa de fuerza, no. Y podemos tener muchas en el día o podemos tener una. Lo importante es que tengan sentido, que estén organizadas, que estén planeadas y que para las maestras que la eligen sean significativas y tenga una buena estrategia planeada, organizada, pensada, con unos materiales organizados también, seleccionados, teniendo en cuenta las diferentes particularidades de sus niños y niñas. Y yo creo que para finalizar, tendríamos que hablar de los diferentes diseños de ambiente. Es distinto hacer un taller, por ejemplo, de pintura, cuando yo le pongo a los niños un modelo para que pinten y les doy unos colores específicos. Eso no tiene nada que ver con lo que puede ser un taller, eso es simplemente darles un modelo para que pinten, pero cuando yo pongo un taller, tengo en cuenta quiénes son esos niños. Y cuando yo pongo un taller, pongo diferentes materiales, dispongo distintos, por ejemplo, tamaños de hojas, calidades de hojas, distintos colores, distintas herramientas para pintar, o no dispongo herramientas y simplemente propongo que lo hagan con las manos. Pero la intención es muy diferente a esa intención convencional de tenerlos sentados siempre en unas mesas trabajando en el modelo que yo les estoy dando. Entre más lejos de los modelos, mucho mejor. Entre más lejos de los textos, mucho mejor, porque es la manera en que los niños pueden realmente expresarse, pueden realmente poner su pensamiento, sus emociones y sus intenciones en el desarrollo de las actividades. Entonces, el diseño de los ambientes es fundamental. ¿Por qué? Porque eso también dice en dónde están mis intenciones, pero también es la magia de convocar a los niños y demostrarles a llegar a ver algo distinto. Es como yo siempre le digo a mis alumnas, es como cuando ustedes invitan a alguien a cenar a su casa, que no tienen la casa igual, no llegan, y cuando los reciben, no los reciben enruladas, sino que los reciben muy elegantes, los reciben con una casa dispuesta, con una mesa puesta, con una comida especial para esa persona especial a la que ustedes quieren atender. Eso mismo son los diseños de ambiente en la parte pedagógica. Ese diseño de ambientes que esa maestra ha organizado para recibir a sus niños y para plantearles o proponerles una experiencia innovadora, una experiencia deliciosa, alegre, vibrante, una experiencia que mueva sus intereses, que mueva su pensamiento, que mueva su capacidad de creatividad, de crear y de resolver y de estar con otros. Creo que los diseños de ambientes como el tercer educador tienen que ver no con la cantidad de cosas que ponemos, sino con la manera en que las ponemos. A veces pensamos que diseñar ambientes es poner un montón de cosas y no necesariamente. A veces entre menos es más. Lo importante es que lo que yo ponga en un diseño de ambientes realmente llame la atención y convoque a los niños a explorarlo, a descubrir y a que pongan todas sus emociones y sus sentidos en juego, porque las emociones y los sentidos están muy relacionados. Puedo hacer un taller, por ejemplo, se me ocurre en este momento, de olores, y hay cosas que me pueden oler muy feo y me desarrollan o me despiertan unas emociones
distintas a las que me puede producir un olor delicioso o a las que me puede producir el olor a la comida rica, en fin. Creo que las posibilidades son enormes, la imaginación no tiene límites y una cosa linda que tienen las estrategias pedagógicas es que ponen en juego también la imaginación y la capacidad de crear y de resolver de los maestros y las maestras. Entonces aquí la invitación es a que descubran no solamente estas, sino que descubran otras, que se inventen sus propias estrategias, siempre pensando en los intereses de los niños y las niñas, en las particularidades de ellos, pensando también en las familias y pensando también en ustedes. Bueno, hemos llegado al final de esta exposición de estrategias pedagógicas. Espero que sean de ayuda para todos ustedes y todos ustedes y que nos encontremos muy próximamente. Gracias por haberme dedicado su tiempo y que tengan un feliz día o una feliz tarde. Que estén muy bien.